¿eh? Ambos sacerdocios, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, están ordenados, ¿eh? Porque evidentemente el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, ¿eh? Y en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Y además justamente es de los fieles, quienes tienen justamente el sacerdocio común, de donde también surgen las vocaciones sacerdotales, que de paso se ha dicho, vale la pena que pidamos al Señor, ¿no? Porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos, y hacen falta sacerdotes que se dediquen 100% a su ministerio, sacerdotes muy enamorados de Jesucristo, sacerdotes que realmente empujen junto con el Papa y los obispos y toda la Iglesia, para llevar a las almas al cielo, porque ese es el fin de la Iglesia y ese es el fin también que tienen los sacerdotes. Hay sacerdotes que se dedican a una labor muy material, pero la labor material siempre tiene que estar orientado a la labor más horizontal, vertical, trascendente, ¿no? Porque es lo fundamental, que nosotros justamente ayudemos a todos los fieles a encontrar a Cristo, a que se enamoren de Él aquí en la tierra y después puedan gozar de Él eternamente en el cielo. Bueno, sobre la naturaleza de este sacramento. Entonces, como todos los sacramentos, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Concretamente, en la última cena, cuando les dijo a los apóstoles, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Por eso leemos, por institución divina, mediante el sacramento del orden, algunos de entre los fieles quedan constituidos como ministros sagrados. Mónica, por favor. Los ministros ordenados reciben una potestad que les permite ejercer su servicio mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus santificandi, y el gobierno pastoral, munus regendi. Estos triamúnera, del cual hablaremos ahora, que son las tres potestades que tienen los sacerdotes, ¿no? Entonces vamos a hablar de la potestad de enseñar, de santificar y de gobernar o regir. Entonces, ¿qué es este poder de santificar? Y fundamentalmente pasa porque los sacerdotes pueden dispensar los sacramentos, ¿no? Entonces, el sacerdote es el que puede celebrar el sacrificio del altar, y en general ejercer el poder de santificar, fundamentalmente administrando los sacramentos y predicando la palabra de Dios. Tiene el poder de regir o de gobernar, que es una misión exclusivamente espiritual y de servicio, como la del buen pastor, o sea que no hay que hacer una diferencia entre la iglesia jerárquica y la iglesia de los fieles y que una es más importante que la otra. Son distintas funciones que hay en la iglesia. Todos tenemos que ser santos y un fiel laico puede ser mucho más santo que un sacerdote. Aunque el sacerdote tenga mayor obligación de ser santo, los fieles laicos pueden ser mucho más santos que un sacerdote. ¿Y quién es más, quién es menos? No, los dos son hijos de Dios y cada uno cumple su función en la iglesia por vocación divina, por elección. Y además esta potestad de regir es fundamentalmente espíritu de servicio, función de servir. Los sacerdotes, la jerarquía está para servir a los fieles. Y también el poder de enseñar, que es la de anunciar el Evangelio a todos los hombres con la autoridad de Cristo. Este sacramento existe en 3 grados, lo decíamos, ¿no? Léeme por favor, el obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Muy bien, el obispo entonces es uno de los sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, los sacerdotes, están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Y los diáconos, Mónica, son ministros ordenados para algunas tareas de servicio de la Iglesia, funciones en el ministerio de la palabra, del culto divino y del servicio de la caridad. O sea que efectivamente surgen en la Iglesia para ayudar a los presbíteros y para ayudar a los obispos en las cuestiones que tienen que ver con el culto, con la predicación de la palabra. Son ministros ordinarios de la distribución de la Eucaristía. También son ministros ordinarios del bautismo, del matrimonio. Bien. Ministro y sujeto del orden sagrado. Entonces, el ministro de este sacramento es solo el obispo. El sujeto es solo el varón bautizado. Se requiere además vocación divina, intención recta y estado de gracia con
probidad de vida, porque nadie tiene el derecho a recibir el sacramento. No es como una carrera y dice, bueno, yo me recibí de abogado, hice todas las materias, tengo derecho al título. No, para el sacerdocio hay que ser llamado por uno de los sucesores de los apóstoles, por su obispo, al presbiterado. Los presbíteros en la Iglesia Latina son elegidos ordinariamente entre hombres que tienen la voluntad de guardar el celibato, que es un verdadero don, un regalo maravilloso que tiene la Iglesia y que justamente le permite al sacerdote una dedicación plena y total, sobre todo de su corazón, pero también de su actividad pastoral para dedicarse a los fieles. El celibato es un don, y aunque no está exigido por la misma naturaleza del sacerdocio, existen razones profundas que hacen que el celibato sea muy conveniente para los ministros sagrados. Son razones de orden cristológica, una particular configuración con Cristo, eclesiológicas, entrega total del sacerdote a la Iglesia, esposa de Cristo, y escatológicas, signo de la unión con Cristo. El Papa Juan Pablo II ha enseñado estas razones con especial profundidad en una serie de discursos en el año 1982 que ustedes pueden buscar. Mónica, la Iglesia no tiene de ningún modo la facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal. Esta afirmación debe ser considerada definitiva por todos los fieles de la Iglesia. Nos lo dijo Juan Pablo II en su carta Ordinatio Sacerdotalis del 22 de mayo de 1994. Y esto no quiere decir que tenga menor dignidad, sino que no ha querido que sirvieran de este modo. La Santísima Virgen, que es la criatura más perfecta que existe sobre la tierra, no fue sacerdote. Sin embargo, nadie fue tan agraciada como la Virgen Santísima. Bueno, los efectos confiere el carácter y la gracia santificante y la gracia sacramental para poder desarrollar justamente esta labor. Y por último decimos que el sacramento del orden confiere al ministro que lo recibe el poder de actuar in persona Christi Capitis en el caso de los obispos y presbíteros, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos el programa número 37. Dios mediante, la próxima semana comenzaremos a desarrollar la oración del cristiano, viendo el último capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la semana que viene. Les envío mi bendición más cálida. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos, un curso de religión multimedia.